Bueno, el tercer panelista de esta tarde es Héctor Neupuri Belupú. Es abogado, analista, consultor en temas legales, políticos y económicos. Es ensayista y es poeta. Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en maestría en Derecho en la mención de Derecho Civil y Comercial de la misma universidad. Diplomado en Estudios Superiores y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca de España. Es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana en Perú, donde además es responsable de las áreas correspondientes a las políticas de gobierno, modernización del Estado, de los parlamentos y liberalización de la economía. Es catedrático visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha escrito diversos artículos y ensayos en revistas nacionales e internacionales. Bueno, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la introducción que ha hecho Adrián Rabier de mi persona. Yo quisiera, digamos, un poco volver, dado que se ha hablado ya con extensión del aspecto económico de la escuela austriaca, tratar de alguna manera de tomar en cuenta sus aspectos políticos, los aspectos políticos e ideológicos, digamos, de la misma. Un gran vector del aporte de la escuela austriaca tiene mucho que ver con el aspecto filosófico y político de la doctrina de estos pensadores y también, por supuesto, del debate entre ellos y de la interpretación que del pensamiento hagamos de ambos, ¿no? de esta tendencia. Yo quisiera empezar señalando el título de la ponencia es El continente pendular, unas reflexiones sobre las posibilidades políticas de la libertad en América Latina desde la escuela austriaca. Hacer una primera reflexión sobre lo que es el devenir político de América Latina. Si alguna palabra puede definir ese devenir político, es el del péndulo. Hay una suerte de oscilación entre dictaduras corruptas y democracias débiles, lo mismo que en términos económicos, entre una suerte de proteccionismo conservador, de una forma, digamos, sui generis, una forma latinoamericana de socialismo, y una permanente división entre la exclusión de las mayorías y la negación de sus derechos. Yo quisiera usar fundamentalmente para ello dos mitos universales, si se me permitiese, dado la reflexión literaria de la que hablaba Adrián. Fundamentalmente, el devenir político de América Latina tiene que ver con, o puede estar atrapada entre dos mitos fundamentales, que son la historia de Sísifo y Procusto. Es decir, se ha padecido las eternas vueltas y reciclajes de esta suerte de mercantilismo político-económico, de esta suerte de centro político que ha oscilado permanentemente o ha permanecido permanentemente en una intervención desaforada del Estado, del mismo modo que esa inmensa roca que el rey de Éfera, en castigo por haber escapado de los infiernos, debía empujar permanentemente cada día. Vemos cómo continuamente los populismos de cualquier signo en los países latinoamericanos siempre vuelven, por mucho que los creamos derrotados, parecen estar siempre larvados, parecen permanecer siempre y retornan de las maneras menos insospechadas, ¿no? Los latinoamericanos también nos ha tocado que la moderación de nuestros derechos y libertades siempre termine sujeta al caprichoso arbitrio del poder, digamos que los corta o estira, del mismo modo que el siniestro posadero del Ática lo hacía con sus infortunados huéspedes, ¿no? Esta suerte
del tema procustiano, del hecho procustiano, en el que uno, si el huésped era, digamos, más largo que la cama, le cortaba las piernas, o si era más corto que la misma, terminaba estirándolo para que que pase en la cama, ¿no? Entonces hay una suerte de eterno retorno que está siempre sujeta a la voluntad de los mandones de ocasión, y como dice un anarquista de principios del siglo XX, del primer tercio del siglo XX en el Perú, Carlos Miro Quesada Laos, nuestra región necesita conocer la verdad de su incierto destino. Con todo, lamentablemente, digamos, yo pongo a discusión este tema, ni el liberalismo ni tampoco el socialismo han presentado un programa. En el caso del liberalismo, no parecen haber tenido éxito en enfrentar este peculiar destino regional, esta suerte de péndulo que ha terminado socavando las ideas de ambas doctrinas. En toda su historia, el liberalismo nunca ha presentado un programa íntegramente consecuente con su ideario, no ha formulado una propuesta política seria y resuelta para implementarlo. La mayor parte de los programas que los liberales implementamos en nuestros países fueron a lo sumo programas parciales, coyunturales, y en la mayoría de los casos impracticables. Y eso, digamos, no aprendimos de la enseñanza de Acton, que va a estar citado aquí más adelante, que dijo que efectivamente el gran pecado de los liberales fue haber pactado en cierta medida con los conservadores, con lo cual se produjo digamos, el peor de los resultados. La caída de los gobiernos conservadores suponía el descrédito de la ideología liberal, con lo cual el conservadurismo seguía prevaleciendo, y en el terreno ideológico nosotros terminábamos sumidos en el descrédito, ¿no? Esta suerte de circunstancia de terminar a merced de políticos oportunistas y pragmáticos, cuando no populistas de derecha, que finalmente ha concluido en una suerte de quedar a merced de cálculos, agendas e intereses de estos advenedizos, y cuando estos caían, víctimas de sus propios errores y corrupciones, arrastraban consigo el ideario liberal, y este quedaba perpetuamente contaminado por esos estragos, ¿no? Además, digamos, nosotros nos hemos enfrascado en un debate no socialmente útil, para usar una expresión hayekiana, donde las ideas de libertad han servido siempre como coartada de intereses subalternos, haciendo pasar los éxitos de otros como nuestros. La caída del muro de Berlín, o la implosión del socialismo pronosticada por von Mises en el 22, no fue resultado de una permanente situación por la cual nosotros hayamos señalado esto puntualmente, o hayamos estado en el punto Point Charlie debatiendo con los socialistas de la época. Era una cosa que se esperaba desde 1922, tarde o temprano tenía que ocurrir, ocurrió, y, como dice Federico Jiménez Los Santos, nosotros asumimos que esa era una victoria nuestra, cuando era consecuencia de la propia contradicción del sistema. Entonces, por otra parte, nosotros hemos dejado a nuestros adversarios importantes liderazgos en amplios sectores de la sociedad latinoamericana. Creo que el más importante es el de la educación y el de la cultura, a decir de Axel Kaiser, que es en un extraordinario libro que se llama La fatal ignorancia, a tal punto que la única razón por la cual hoy el socialismo sigue vigente en América Latina, la ponencia que antecedió la primera de esta tarde, digamos, tiene mucho que ver con eso. Esta suerte de pensamiento ad hoc que es el socialismo lo ha llevado a defender las tesis que antaño eran las tesis a las cuales se oponía. Es decir, si antaño el socialismo era el pensamiento científico y de avanzada, hoy termina defendiendo con Evo Morales esta suerte de circunstancias mágicas y espiritistas, y eso es únicamente consecuencia de ser un pensamiento que metodológicamente se va corrigiendo con la adopción de teorías ad hoc hasta llegar a aceptar o sostenerse sobre los postulados que originariamente eran los contra los cuales luchaba, o los cuales trataba de desacreditar. Ahora bien, el socialismo también ha tenido un grave perjuicio en este fenómeno oscilante, es decir, ninguna de las dos doctrinas en cuanto a su aplicación sistemática ha tenido buenos resultados. Efectivamente, en el caso
de los socialistas de la región. Ellos mismos, digamos, el socialismo latinoamericano ha nacido contradicho por sus padres fundadores. Esas inconsistencias han sido luego perpetuadas por sus continuadores. Y si en algo no ha habido fisuras, así como en el caso del liberalismo, donde no ha habido fisuras en el caso del liberalismo es en su unión con sectores conservadores o cuando no oportunistas, y en el caso de la izquierda, esta ha vivido permanentemente cobijada bajo el espacio o el espectro de la violencia política en el continente, ¿no? Y ha desencadenado un conjunto de fuerzas extremistas. Nunca se terminó de separar del todo del marxismo. Las guerrillas de los años 60 tuvo una multitud de capillas y de grupos comunistas, cada cual más radical. Se llegó a decir que donde había dos comunistas habían tres facciones, y se produjo pues una auténtica sopa de letras de la izquierda latinoamericana, y pese a todo ha mantenido tercamente sus posturas hasta hoy, a pesar de la multitud de evidencias en su contra, entre ellas la búsqueda de propiedad privada por las masas latinoamericanas empobrecidas, la suerte de sucesivas crisis políticas y económicas debido a los socialismos realmente existentes y la implosión del comunismo en todas partes del mundo, hecho, una vez más, señalado por Mises, pero no originado como consecuencia de una prédica liberal constante, sino más bien como consecuencia de las propias contradicciones del sistema. A pesar de su supuesto vigor político, que es una cosa que sostengo, a pesar del supuesto vigor político de la izquierda, que ha cedido a todo con tal de alcanzar el poder, ya lo hemos visto en el caso chileno, son esta suerte de defensores vergonzantes del statu quo. Ideológicamente la izquierda de la región vive atenazada por una suerte de horror al vacío, es más objeto de un análisis clínico y psicológico que de un análisis político, en la medida en que, como se ha ido despojando de todos sus atributos políticos esenciales, ha terminado defendiendo lo que no quería defender, postulando lo que no quería postular, adocenado en la democracia a la que siempre criticó, y como señaló el pensador Víctor Andrés Belaunde, la ausencia de un ideal propio y la falta de potencia para realizarlo la han llevado permanentemente a oponerse de un modo sistemático al ideal ajeno. Esto ha producido un conjunto de resultados. Una suerte de prevalencia de un statu quo político, ya sea por la rendición de las posibilidades políticas del liberalismo y por esa prevalencia ad hoc de las tesis socialistas en América Latina. Por ambos lados, efectivamente, lo que ha terminado prevaleciendo es esa suerte de statu quo donde está todo mezclado, donde hay una suerte de péndulo, una vez más, en los estados de derecho, en las economías e instituciones latinoamericanas. No terminan de ser, ya sea de una perspectiva u otra, no terminan de ser, y termina una suerte de quimera política de estos monstruos mitológicos que terminan defendiendo unas cosas y postulando otras.